La trama del arco de Elbaf aún se está cocinando en el manga, y esto hace que cada vez que obtengamos más y más piezas clave de la misma se haga más grande el hype por saber todo lo que veremos en la Tierra de los Gigantes. Es por esta razón que se me ocurrió hacer este video en donde les hablaré de todas las posibles cosas que veremos en este reino, cuáles serán los refuerzos que tendrán los caballeros divinos para enfrentar al bando bueno, con quién se aliará Loki para participar en este gran conflicto, habrá más lore del siglo vacío por descubrir y qué otros posibles flashbacks veremos en lo que nos queda de arco. Entérate de todo esto y más, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, como todo buen arco de One Piece, este debe tener un villano al cual el conjunto protagónico se enfrentará. Sin embargo, en este caso particular llegamos a Elbaf sin que hubiera un problema aparente. De hecho, fue bastante curioso ver cómo los Mugiwara de base llegaron a la isla recibiendo el apoyo de los lugareños, y sí, sé que en un principio algunos de ellos fueron capturados por Road, pero todos sabemos que tenían a los gigantes de su lado gracias a que Dory y Brogy les apoyaban, y esto hizo que se generara una duda, ¿a quiénes se enfrentarían? Esto porque por lo general los gobernantes de los reinos a los que los Mugiwara visitan no tienden a estar de su lado, y esto es lo que genera el conflicto. Pero bueno, para solucionar todo esto, Oda introdujo a los caballeros divinos en el arco. Este fue un grupo antagónico que se implementó en la historia durante el final del arco de Wano, y que de momento sigue siendo bastante misterioso debido a que no conocemos a todos sus integrantes, ni tampoco cuál es el lore que existe detrás suyo. Simplemente es un grupo de enemigos poderosos que forman parte del gobierno mundial. De hecho, de lo poco que sabemos de sus integrantes lo hemos descubierto gracias a sus intervenciones en Elbaf, ya que ahí fue donde se nos presentaron a los únicos 4 que de momento conocemos en la actualidad. Ahora, no hay que ser un genio para pensar luego de esto que los caballeros divinos serán los enemigos a los que los Mugiwara deberán enfrentar en el arco. De hecho, últimamente en el manga les hemos visto llevar a cabo un plan que perjudica al reino, cosa que eventualmente hará que entren en conflicto con la banda y con los lugareños. Y ahora que tenemos en cuenta esto, ¿qué se vendrá en el futuro con esta pelea entre ambos bandos? Bien, lo primero que tenemos que tener presente es que los caballeros de Dios se encuentran en una inferioridad numérica extremadamente amplia. Gente, ellos apenas son 4, o bueno, realmente 3, puesto que Shamrock se fue de regreso a Mary Joyce para atender otros asuntos, pero a pesar de ello pongámonos en el mejor escenario posible para ellos, así que contemos con que estará presente también. Del otro lado, no es que solamente tengamos a todos los Mugiwara para hacerles frente, sino que también tenemos a todos los gigantes, entre ellos a la tripulación tanto de Dory y Brogy como de Halrudin, Saúl, que recientemente vimos que sigue pudiendo pelear, y por otro lado están Bonnie y el cuerpo de Kuma, y encima si la cosa se pone extremadamente fea, seguramente Scopper Gavan también estaría dispuesto a echar una mano. Y como si esto no fuera poco, luego tenemos el tema de que ellos mismos se buscaron un problema con Loki, quien recientemente también fue parcialmente liberado. Miren, mucha diferencia de poder tiene que haber entre los caballeros divinos y todos ellos para que se requiera tanta gente para poder enfrentarles, cosa que siendo sincero no creo que sea tan así. A mi parecer el nivel de poder de Shamrock no debería de ser superior al de Shanks, por ejemplo. A lo mucho, y siendo generoso, estaría más o menos iguales, por lo que podríamos decir que entre Luffy y Loki estos podrían pelearse contra él. Luego si nos vamos a Killingham y a Summers, a mi parecer por muy fuertes que sean, tanto Sanji como Zoro recibiendo ayuda de un puñado de personajes podrían derrotarles, que ojo, personajes medianamente poderosos capaces de apoyarles a ellos los hay de sobra en esa isla, y ya quedando Gunko solamente, pues me parece que entre Usopp, Nami y Robin podrían hacerles frente, y ya con esto podríamos más o menos equipararles en cuanto a poder. Es por esta razón que considero que eventualmente el bando de los villanos debería recibir refuerzos, cosa que no me extrañaría puesto que venimos de un arco en donde inicialmente la banda peleó contra el Cypher Paul y acabó haciéndole frente a los miembros del Gorosei. Es probable que quizás vengan un par de almirantes de la marina o más caballeros divinos para equiparar la cosa, ya que si no, le pasarán por encima al gobierno mundial nuevamente, y esto es algo bastante perjudicial, puesto que a día de hoy el bando de los malos necesita mostrarse fuerte para no perder el poco respeto que les quedan de cara a la gran guerra final que eventualmente empezará. Pero ya que mencionamos a Loki, hace un momento creo que es oportuno empezar a hablar de él. ¿Qué función cumplirá a partir de ahora en el arco? Pues bueno, bien es cierto que él mismo se ha querido vender como un tipo malo que busca destruir a todos a su alrededor, y esto se ve reforzado con las propias anécdotas que se comentan de él cuando estuvo en libertad. Pero yo considero que el tipo no es malo del todo. Evidentemente, asumiendo que todo lo que nos dijeron de él es cierto, no podríamos decir que es bueno. Vamos, un tipo que ocasiona la muerte de un montón de personajes a su alrededor simplemente por andar haciendo travesuras
travesuras no podría ser mejor que cualquier hijo de puta. Pero por todas las cosas que nos hacen pensar que el tipo será malo, también existen pequeños factores demostrados entre líneas que nos pueden estar indicando lo contrario, y el primero de ellos, por muy ridículo que parezca, es su enamoramiento de Lola, la hija de Big Mom. Cuando se nos contó que Loki se había enamorado de ella, se le vio como un tipo bastante agradable a quien, por mala suerte, acabaron rompiéndole el corazón. Claro, esto choca mucho con la visión que tenemos a día de hoy de este personaje, ya que se le ve todo malote y eso, pero ¿y si ese desamor fue lo que le hizo ser así? ¿Y si Loki, luego de haber sido rechazado por Lola, eligió el camino de la maldad para desahogarse? De ser ese el caso, podría estar ocurriendo que muy en el fondo el personaje sigue siendo bueno, y existen otros factores que fortalecen este punto, siendo el primero de ellos el hecho de que Luffy no detectó esa aura de hostilidad de su parte cuando escuchó su voz, desde que llegó a Elbaf. Como todos sabrán, el protagonista de esta historia es capaz de escuchar la voz de todas las cosas, y eso hizo que desde que pisara la tierra de los gigantes escuchara a Loki gritar a través de su aura, por definirlo de alguna manera. Ahora bien, este no tuvo problemas con acercarse a él y con toda confianza hablarle de forma amistosa, cosa que no hubiera hecho si detectase hostilidad de su parte, más o menos como lo que ocurrió con Kizaru en Egghead. Ahí el sombrero de paja, tan pronto como el almirante ingresó a la isla, sintió esa aura peligrosa y eso le llevó a entrar en un estado de alerta. ¿Por qué actuaría distinto con el príncipe de Elbaf? Una explicación lógica es que, a diferencia de Kizaru, Loki en el fondo no tiene intenciones de ocasionar lo que planeaba ocasionar el usuario de la Pika no Mi en la isla del futuro. Pero si la intuición del protagonista no es algo en lo que ustedes confíen, pues les tengo el último factor a tener en cuenta para evaluar la postura de Loki. Como ya les mencioné antes, este tipo va de edgy queriendo hacerse el malote. Ya saben, un tipo al que no le importa nada ni nadie. Sin embargo, a través de un pequeño detalle me pude dar cuenta de que no es tan así, y que en cierta medida este grandulón nos está mintiendo. Verán, cuando Gunko y Shamrock fueron hacia donde estaba para proponerle convertirse en caballero divino, este se negó, y luego, para intentar persuadirle, los enviados desde Mary Joyce tomaron a varios de sus compañeros animales monstruosos y le amenazaron con matarlos al frente suyo para hacerle cambiar de parecer. Loki respondió a esto diciéndoles que si ellos acababan muriendo, ese sería su destino y lo tendría que aceptar con orgullo. Vamos, algo bastante edgy tomando en cuenta que son sus amigos desde que era un niño. Sin embargo, luego de que le dieran una golpiza a todos ellos y al Shamrock estarse yendo, Loki le comentó que si le volvía a encontrar le haría pagar por todo lo que le hicieron a sus amigos, demostrando que muy en el fondo sí que le dolió ver cómo maltrataban a sus panas animales. Vamos, Loki se busca hacer el edgy, pero en el fondo sigue siendo un tipo bueno al que no le gusta ver sufrir a sus seres queridos. Parece que este destino que tanto pretendía aceptar no era exento de ser algo que le pudiera llegar a molestar. Pero bueno, quizás esta empatía es la que Luffy haya logrado percibir muy en el fondo de este personaje, y quizás por eso es que no haya tenido problemas con la idea de liberarle. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Pues bueno, me parece que Loki, a medida que se vaya desarrollando la trama, irá cambiando de postura. Pasará de ser un tipo loco que busca destruirlo todo a un sujeto que intentará defender ese lugar porque en el fondo le interesa, o que en su defecto que busque confrontar a quienes le intentan destruir simplemente por convicción personal. En cualquiera de los casos le tendremos del lado de Luffy, y viendo el poder que demostró tener en el último capítulo, considero que no es algo que debamos despreciar. Pero bueno, ya que hablamos de Loki, de esa postura que posiblemente tenga en contra del gobierno, hablemos un poco de la trama de Elbaf. De momento, esta parece que se basará en un acontecimiento bastante trascendental que ocurrió unos cuantos años atrás, y ese fue el del conflicto que hubo entre el príncipe loco de Elbaf contra su padre, el rey Harald. Estos pelearon por alguna razón y la cosa acabó con el máximo gobernante de la Tierra de los Gigantes muriendo, y por consecuencia, con Loki siendo acusado de su asesinato. Ahora, esto hizo que se viera a Loki como el villano que perturbó esa época de paz y tranquilidad que Harald tanto se esforzó en construir. Pero ¿y si te dijera que posiblemente los habitantes de Elbaf se estén equivocando al asumir que Harald era el bueno de la película? Verán, a medida que hemos visto más y más cosas de los caballeros divinos, han salido a la luz pequeños detalles que me hicieron pensar que Harald estaba de su lado, es decir, a favor del gobierno mundial. El primero de ellos es que, al poco tiempo de haber llegado al lugar, Summers le preguntó a Shamrock si la razón por la que estaban ahí era para visitar la tumba de Harald, y esto me lleva a preguntarles, ¿por qué Shamrock visitaría la tumba de alguien que no fuera su amigo o aliado? Por medio de esto puede que se esté insinuando que entre esos dos personajes había una relación como mínimo amigable. Ojo, con esto no quiero decir que Harald haya sido pana de Shamrock, pero sí que posiblemente los dos hayan podido dialogar sin hostilidad de por medio, quizás incluso haya negociado según qué cosas. Pero antes de que piensen que esta es una locura que me estoy inventando, existe algo que podría demostrar que sí existió esa cordialidad. Pero antes de hablar de ello, les debo explicar el sistema de transporte que usaron los caballeros divinos para ingresar a Elbaf. Esto porque es necesario para entender el punto.
esto. Y bueno, este sistema podría definirse como los portales del Abyss. La primera vez que vimos esto fue cuando Saturn apareció en medio de la isla de Egghead. Este se teletransportó a sí mismo desde el barco que se encontraba en la costa hacia ese lugar. Posteriormente utilizó el mismo sistema para traer a sus otros compañeros del Gorosei hacia allí para que le apoyasen. Y sabiendo esto, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué teniendo un sistema que les lleva desde un punto a otro sin prácticamente nada de demora, Saturn decidió tomarse la molestia de ir a Egghead en barco luego de que escuchara que Luffy se encontraba en el lugar? Esto quizás se deba a que existe una limitante que le impide teletransportarse a sí mismo desde una distancia tan larga, cosa que explicaría que, por ejemplo, el Gorosei no haya aparecido en Wano luego de que Luffy despertara su fruta para eliminarlo al confirmar que tenía la Zoan de Nika. Y de hecho, si nos vamos a Elbaf otra vez, ahí vimos que Gunko requirió de ella misma crear un portal para traer a Killingham y a Summers al lugar. Vamos, que si no existe un portal activo hecho con esa marca de pentagrama en el suelo, no puede activarse el traslado por el Abyss. Y esto me lleva a preguntarme, ¿cómo hicieron entonces Shamrock y Gunko para aparecer en primer lugar en Elbaf? Puede que esto se deba a que ya previamente existió ese portal en el medio del castillo del rey Harald, y que simplemente los caballeros divinos decidieran volver a usarlo para aparecerse allí en esa oportunidad. Si ese es el caso, se confirmaría que ya había cierta cordialidad entre el rey de Elbaf con Mary Joyce, puesto que Harald les habría permitido aparecerse allí en el castillo desde antes, cosa que le daría más sentido a la pregunta de Summers a Shamrock de si estaba ahí para visitar la tumba del rey. Y conectando más las piezas del rompecabezas, resulta que ya se había mencionado que Harald estaba intentando cambiar las costumbres de Elbaf, haciendo así que pasara de ser un reino de guerreros barbáricos a uno centrado más en el comercio. Y si Harald quería establecer vínculos económicos con la Tierra Santa, de ser este el caso, se pondría en una posición complicada para ser considerado como alguien bueno a los ojos de los espectadores. Y como todo esto tiene tanto sentido, yo personalmente creo que eventualmente se nos dará el plot twist de que Harald realmente era el malo de la película, o como mínimo, un gobernante idiota que hizo meter a su reino en problemas al querer estrechar lazos con los villanos de la historia, siendo esto algo que pondría sobre la mesa el debate de si Elbaf como nación deba seguir renegando de su cultura guerrera. Y esto es el típico debate que plantea Oda en sus arcos, que hace reflexionar a sus lugareños, cosa que ya hemos visto en Arabasta con la guerra civil, en Skypiea con el conflicto entre Shandianos y Skypianos, en Marineford con el dilema de la justicia, y pare usted de contar. De ser este el caso, nos quedaría un arco bastante interesante a nivel de trama. Y ya que hablamos de trama, poco se ha hablado en este video de lo que ya nos ha aportado este arco con la revelación del gran mural tallado en la corteza del árbol de Adán. Si esto fuera Egghead, ya los mamadores fans de la Isla del Futuro dirían que es el mejor arco del Nuevo Mundo, pero bueno, la dura realidad de esas personas es que Elbaf, con lo poco que nos ha mostrado, ya ha sido bastante más contundente en cuanto a revelaciones respecta, y esto me hace pensar que a escalas generales este será el arco en donde más nos enteremos del lore de One Piece. Esto por varias razones. La primera de ellas es que evidentemente el mural y los respectivos escritos de los textos antiguos son dos cosas que nos han mostrado mucho lore referente a las distintas épocas que han habido a lo largo de la historia de ese mundo. Sin embargo, de momento la pieza clave que tenemos como espectadores para darle la mejor interpretación posible a ambas no ha visto todo eso. Esa pieza es Robin, quien solamente ha leído los textos, pero no ha visto el mural. En el momento en el que lo segundo ocurra, también ella podría atar cabos que nos den una conclusión mucho más contundente de todas esas cosas a las que podrían haber estado refiriendo los creadores del mural y los escritores de los textos, ya que ambos están conectados por lo que se nos cuenta. Y por si esto no fuera poco, luego tenemos el caso de que aún seguimos teniendo pendiente la lectura de Robin de todos los poneglyphs que ha recolectado la banda desde Whole Cake Island, los cuales son aproximadamente unos 4 normales, que seguramente aporte mucho más lore del siglo vacío. Y no conforme con esto, luego también tenemos que entre los personajes presentes en la Tierra de los Gigantes también están Saúl, quien se ha vuelto un erudito gracias a todos los conocimientos que adquirió de los libros que recuperó de la biblioteca de Ohara, Lilith, quien no deja de ser una satélite más del sistema de Vegapunk, por lo que tendría que haber tenido acceso a toda la información investigada por parte del científico Cabezón, que recordemos que estuvo experimentando con la tecnología hecha en el siglo vacío por el Gran Reino, e incluso tienen a la mano el propio cuerpo del Dr. Vegapunk, que debido a la relativización de su muerte por parte de varios personajes, podría ser reanimado de un momento a otro, teniendo así a la mano más conocimientos del siglo vacío. Gracias a todo esto, Elbaf podría ser el arco en el que más revelaciones se hagan del siglo vacío gracias a toda la información que tenemos a la mano y a tantos personajes que a día de hoy manejan conocimientos del tema. Y sin entrar mucho en detalles, les recuerdo que también tenemos presente el lore de Nika, ya que este personaje forma parte de todas las creencias que existen dentro de esa gran isla.
Ahora, gracias a todo lo dicho anteriormente, a día de hoy me siento bastante contento, y puede que esto a los suscriptores más longevos del canal les suene extraño, pero esto se debe a que personajes como Robin tendrán una utilidad mucho más palpable de cara al desarrollo actual de la historia. Verán, hace no mucho tiempo yo criticaba bastante el uso que Oda le estaba dando a Robin como personaje, esto porque sentía que no estaba brillando tanto como debería, tomando en cuenta la cantidad de información que recibió luego de que su banda consiguiera tantos Poneglyph, pero esto perfectamente podría corregirse en Elbaf, y esto me pone muy contento porque ya se dejaría de desperdiciar como personaje debido a su ocupación dentro de la banda. Así que bueno, posiblemente esos días de ser hater de Robin aquí en el canal pues se acabarán. Dicho lo cual, ella no tendría por qué ser la única que mejore en cuanto a su uso en la historia. De hecho, existen otros personajes que también habían pasado por desapercibidos en estos últimos arcos y ahora están teniendo una muy buena participación. Y uno de ellos es Zoro, quien previamente solo era usado como un bicho que se dedicaba a pegar espadazos a lo que se le atravesara, pero que ahora se le ve mucho más participativo, realizando acotaciones interesantes a las situaciones que hemos visto en Elbaf, así como también como mano derecha de Luffy al ser esa voz de la razón que le pone los pies sobre la tierra a su capitán. Y oigan, bien es cierto que la función principal de Zoro dentro de la banda es la de ser un luchador, pero eso no quita que pueda brillar también de otras formas, tal cual como lo hacía antes del salto temporal, donde tenía otro tipo de aportaciones, y actualmente el Zoro que estamos viendo en este arco me recuerda mucho a esa buena época del personaje, cosa que es bastante genial a mi parecer. Otro personaje que también podría ir por el mismo camino es Usopp, quien recordemos que tiene un arco de evolución pendiente, y estamos en el momento perfecto para que este se desarrolle, ya que Elbaf es el sitio que siempre ha idealizado y al que desde el inicio de la aventura ha querido ir a visitar. Este es su momento, por lo que supongo que no debería desperdiciarlo. Y por último tenemos el caso de Sanji, quien de momento ha pasado bastante desapercibido. Sin embargo, dentro de la isla tenemos al que fue su semejante dentro de la banda de Roger, Scooper Gavan. Puede que eventualmente este tenga interacciones con ese veterano, y que gracias a esto el cocinero de la banda siga manteniendo esa evolución constante que ha tenido desde el arco de Whole Cake Island. Ahora, con el resto de la banda de momento no he logrado percibir posibles situaciones que hagan que se siga desarrollando, pero eso no hace que descarte cualquier posibilidad, así que déjenme en los comentarios los otros personajes de la banda que creen que se desarrollarán en Elbaf y sus razones para creerlo. Pero ya que mencionamos al detonador de montañas, al devorador de montañas, creo que es oportuno dedicar el último punto a enfocarnos en él, Scooper Gavan. ¿Qué intenciones había tenido Oda al momento de decidir introducir a esta vieja leyenda en este arco? Desde luego no tendría por qué haber sido la misma que tuvo en Shabondi para meter a Rayleigh, ya que ahí el Rey Oscuro se encargó de salvarle el pellejo a los sombreros de paja en aquella situación tan complicada. Sin embargo, ha llovido muchísimo desde aquel entonces, y la banda, o bueno, mejor dicho, el trío monstruoso se ha hecho extremadamente más poderoso después de ello, tanto como para que ahora Scooper Gavan no tenga por qué ser el protector que fue Rayleigh en su momento, sino en todo caso un refuerzo que sirva más como apoyo, ya que por sí solo Luffy es más poderoso que él, cosa que no ocurrió con Rayleigh en el pasado. Dicho esto, otra cosa para la que sirvió Rayleigh en aquel entonces fue para darnos un poco más de contexto de los piratas de Roger, y esto me lleva a pensar en esa invitación que le hizo Gavan a Luffy de que le visitara luego de que se resolviera todo lo que tuviera pendiente en la isla, que querrá la mano izquierda de Roger con Luffy. Yo personalmente creo que existen dos posibles cosas. La primera es que le sirva como tutor a todos. Esto va de la mano con un posible mini periodo de entrenamiento en donde haga que la banda consiga un power up general, cosa que evidentemente necesitan, puesto que fuera del trío monstruoso y Jinbe el resto quedaron bastante atrás en las escalas de poder actuales. No obstante, la otra cosa es a la que a mí más me genera hype, y esas son las posibles revelaciones que nos haga este tipo. Como ya todos sabrán, Gavan llegó a Locktail junto con Roger, pero claro, evidentemente Luffy no querrá saber nada de esto, puesto que en su momento se negó a recibir información referente al tema proveniente de Rayleigh. Ahora, eso no implica que Gavan nos cuente otra cosa que también pueda ser de interés respecto a las aventuras que tuvo con Roger, y una de ellas podría ser el incidente de God Valley, el cual no está vinculado a la trama del One Piece, pero que ha sido un acontecimiento tan trascendental que ha generado mucho hype por los que estamos al día con la historia por enterarnos de qué fue lo que ocurrió ahí. Esto a través de un flashback en donde veamos a la banda de Roger luchar junto con Garp contra los piratas de Rocks. En el arco anterior vimos brevemente la llegada de todos ellos a la isla con el flashback de Kuma, y puede que ahora se nos complemente eso con todo lo restante de la mano de Scooper Gavan, quien combatió ahí junto a su capitán, siendo esto quizás de todo lo que hayamos hablado hasta ahora lo que más me gustaría que ocurriera en lo que nos resta de arco. Y bueno gente, estas son todas las apuestas que hago para el arco de Elbaf. Déjenme en los comentarios qué les parecieron, así como también las cosas que ustedes creen que veremos ahí. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video que hice hace no mucho de todas las familias de Tenryubitos explicadas. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.